Buenos días, buenas tardes o buenas noches, aquí siempre presentes. No sabemos muy bien en qué hora llegamos a sus casas, pero aquí feliz yo nuevamente de traerles a su conversación temas de ciudad y muy particularmente temas de una ciudad viva, que es hacia donde queremos llegar en algún minuto para que este espacio, que es el hábitat que se supone debe acogernos a la especie de seres humanos como el mejor lugar para crecer, desarrollarnos, convivir. Nos falta mucho para llegar ahí, pero aquí, en esta mesa, en estos micrófonos, siempre me acompañan seres humanos extraordinarios que en muchas ocasiones de mi vida han compartido proyectos, retos y grandes batallas para que efectivamente podamos ir consolidándonos como esa comunidad urbana que tiene mucho que dar y mucho que proponer. Hoy no es la excepción, de verdad. Yo me emociono mucho porque soy muy tirada a lo emocional, pero cuando uno se junta y tiene la posibilidad de conversar con quien ha sido compañero de batallas, como ya decía, y son estas batallas que son sueños, ¿no? Y cuando uno logra transitar esos sueños y acercar un poquito la utopía a la realidad, de verdad es algo digno de celebrar. Hoy tengo aquí a mi lado a Javi del Cid, un compañero de muchísimos años que ha venido trabajando desde muchas perspectivas, pero trabajando el tema de ciudad, sobre todo temas de transformación de ciudad. Así que yo infinitamente emocionada, como ya se dieron cuenta, pero sobre todo muy agradecida, Javi, de que hayas aceptado la invitación y que tengamos este tiempito corto para ponernos al día, porque efectivamente llevamos varios meses sin conversar, pero sí tenemos también varios años compartidos y tú tienes una impronta. Bueno, no terminaría nunca de contarles qué es Javi del Cid, tal vez él nos hace un resumen, ¿verdad? Pero es emprendedor, visionario, artista, ejecutor, artesano, innovador, y sobre todo es de aquellas personas que le imprimen su sello a todo lo que hace, pero sobre todo que le imprime esa energía vital que permite que las cosas sucedan. Es productor, así te voy a resumir, productor, porque realmente cuando Javi está involucrado en algún equipo de trabajo, las cosas se hacen y se hacen siempre de una manera insospechada. Así que cuéntame un poquito de quién es Javi del Cid. Hola, gracias Nino por tan tremenda invitación, que sagrado el tiempo juntos, qué bonito vernos. Sí. Y hola amigas, amigos, gracias por vernos un ratito, por escucharnos. Y para mí es un placer ver a Nino, ver a los compañeros de la comunidad, porque al final luchamos en nuestra mente y en nuestro ser por una utopía. Uh-huh. Que nuestra mente sí sucede, o sea, sí existe, pero como decías, falta mucho para llegar allí. Entonces hacemos como esos oasis, esos circuitos de oasis. Mi nombre es Javier del Cid, me dicen Javi del Cid. Como dijo Nina, soy un productor, yo me considero que soy un alquimista, porque sí soy muy consecuente que con donde llego yo, o lo que toco yo, o donde camino yo, tiene que quedar mejor que antes. Efectivamente. De mi presencia. Entonces esto me ha llevado mucho a restaurantes, festivales, música, películas, recitales. Cineasta también, flores, botánica. Soy un apasionado definitivamente por la vida. La vida me sedujo y me enamoró, y como decía también Nino, y por consecuente la vida de los humanos, cómo se relacionan, cómo interactúan, y los espacios que pueden promover artistas. Uh-huh. Para mí es muy vital los ecosistemas. Entonces esta habilidad de crear ecosistemas para que los mamíferos creamos que se puede. Exacto. Es una pasión. Y se nota, yo creo que cuando uno pone pasión en lo que hace esa diferencia, y Javi, bueno, tiene ese don, la verdad es un don. Donde pasa la magia de Javi del Cid, efectivamente todo se transforma, pero lo vemos en lugares, en espacios, en terrazas. Pero particularmente yo quiero compartir este espacio en un tema urbano,
porque Javi es fundador de fundadores. La verdad que en el programa anterior hemos hablado aquí muchas veces de Zona 4, pero primero está el Cantón Exposición y todo el tema histórico que viene desde el siglo XIX, pero después tiene ese momento glorioso en que un lugar totalmente deteriorado, abandonado, invisibilizado, de pronto toma vida y brillo. Y eso fue gracias a la visión de un grupo de guatemaltecos diversos, de los cuales Javi fue parte, ¿no? Cuéntame un poquito qué fue lo que se hizo, cuál fue la visión, cuál fue tu rol en lo que se convirtió en el Distrito Cultural 4 Grados Norte, por ahí por el 2002, ¿no es cierto? 2002, exactamente, back in the time. ¿Qué hace cuánto fue? ¿2002? 23 años 23, atrás. 24 años. Wow, una vida. Dejé mi vida y vivo mi vida ahí. Pues te cuento, fue algo muy... Yo creo que también tiene mucho que ver con viajes. Sí. Porque yo había salido de mochilero con poco presupuesto, muchas veces había ido a Costa Rica, había ido a Colombia. Me había atravesado todo el camino hasta Chile. Con esas banquetas gigantes. Y entonces, después de eso, ya con ese background de América Latina, me fui a Europa y también viví las calles peatonales, el arte en las calles, los árboles. Y yo pensaba, ¿por qué en Guatemala no existe eso? Sí. O sea, no existe una pinche calle peatonal. Entonces, ahí con Emilio y muchas más personas, éramos un grupo como de 13 personas, empezó esta idea loca de por qué no tapar la primera calle que no sea para autos, que sea para personas. Y así de sencillo, daba imagínate. Toda la lógica, daba toda la lógica, porque entre toda la red que tenemos de calles en Guatemala no existía, o sea, no existía la sexta todavía, no, ¿verdad? Todavía no. Aquí estamos en el 2002, entonces... era empezar a crear un pequeño ecosistema que sería como un formato o sería una referencia para que se multiplicara. Y todavía nos falta, porque la idea era multiplicarla en Reu, incluso Xela, aquí mismo en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, pero que se fuera al interior, ¿no? Claro. Entonces nos convocaron, yo tenía un socio que se llamaba Pérez, que ahora se llama Meneo, que es buenísimo, él un artista. Entonces convocamos a varias personas y empezó esta idea, ¿verdad? Esta idea como a refinarse, a pensar qué va a haber, cómo lo podemos hacer. Pero yo creo que en ese entonces, si ahora tengo 50 y eso fue hace 24 años, yo tenía como... Jovencito. 26, 27 años. Sí. Entonces yo solo iba en un caballo encima, pues yo no me acuerdo de todo lo que hacía, porque si ahora soy hiperactivo, imagino en ese entonces era muy hiperactivo. Sí. Entonces nosotros hicimos el lugar como más juvenil, con el documento, el contrato tenía como 1000 restricciones, 1000 cosas que no podíamos hacer. Ajá. Una de ellas era no vender cerveza, y éramos el lugar joven y todos los restaurantes vendían cerveza, menos nosotros. El contrato de tu espacio. De mi espacio, porque yo iba a abrir el espacio juvenil de la calle peatonal. Entonces teníamos unas 1000 cláusulas. Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? SOAE. Sí. Hicimos SOAE, pero también como habíamos viajado, mirábamos que el vino en otros países se servía en garrafa. Ajá. Y en Guate nunca habíamos tenido garrafas de vino. Ajá. Entonces metimos las garrafas, metimos también la primera paca de ropa era reformada. En un segundo nivel. Amiga. Qué historia, ¿no? Sí, y también la primera escuela de DJs y la primera galería de formato gigante de la ciudad. Wow. Entonces era, y un lugar con un altar maya. Sí. Porque teníamos altar maya, celebramos la luna llena. De pura gratitud, ¿no? Sí, era muy, como te digo, era muy fluido, la energía estaba presente. Y de alguna manera nosotros empezamos a abrir un hub cultural literalmente, en el sentido que teníamos artistas que querían exponer, artistas que querían cortar pelo y hacer intervenciones de cambio de look en vivo. Arte urbano no se dio antes en Guatemala, increíble. Tal vez antes cuando la ciudad era vivible y amable. Exacto. Pero
Va, ese fue tu espacio, pero ¿cómo lograron peatonalizar 2 cuadras de un barrio que, por cierto, hay que decirlo, estaba totalmente invadido por buses, ¿no? Yo Sí, era talleres mecánicos. Las fotos, las imágenes de buses que eran posiblemente parte de la terminal, una cosa exacto. como un tugurio muy difícil de imaginar, por eso había que tener una mente más allá de la realidad, imaginarse el potencial que esa calle podía tener. Si sacabas esos buses, se limpiabas ese espacio, sí, y si lo llenabas de estos espacios creativos. Tu lugar era una bodega, ¿no? Literal. Un localito en una bodega. Como de 20 metros de alto, una cosa fabulosa. Sí, eso era lo lindo porque tenía ese altillo donde yo me fui a probar esa ropa alucinante que vendía el Javi. Sí, fue algo muy... Creo que Emilio tiene mucho, Emilio Méndez y Chesley Smith, que ellos fueron como los primeros en decir, busquemos una calle que podamos peatonalizar. Y con el alcalde, imagino que empezaron todas las 1000 cláusulas otra vez. Era Fritz García Galón. Yo no me acuerdo. Sí. No me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo que había una calle, una casa neocolonial donde estaba la hostería. Ay, una casa preciosa. Y esa casa fue la que, cuando Emilio estaba viendo las cosas, él se subió a la terraza de esa casa, sí, y él vio la calle peatonal. Entonces ahí empezó ya él a convocar a los actores, donde... Nosotros estábamos con mi socio está en París y yo en Barcelona, y él nos dice, miren, les tengo un proyecto para regresar a Guatemala. Gracias a ese proyecto te tenemos de vuelta, si no capaz que no vuelves. Y si no, sí, igual siempre regreso, pero creo que fue un proyecto que nos alucinó literalmente a que las ideas y la urbanidad es posible en un país, entre comillas, tercermundista. Sí. Porque no tenés idea de todos los perros que aparecieron, como lo que pasó en las Américas, en Pasos y Pedales. Son cosas que ya existen en otros lugares del mundo, y en Guatemala como que la gente está con sed de que pasen estas cosas, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no tenemos circuitos peatonales de 4 grados hacia la Sexta, la Sexta hacia el hipódromo? Incluso el hipódromo, que es tan peatonal, hace tanta gente ejercicio, no tiene calles tapadas, solo el ladrillo que tiene a los lados. Entonces, creo que falta mucho. También de esto me arrastró totalmente, digo arrastró porque fue así, al Festival de Mural. El Festival Bonito Mi Barrio, que trabajé 15 años en el festival y 10 ediciones. Entonces, esto también era como dignificar los barrios y dignificar a los artistas que hacían mural, porque en el primer festival de mural pensaban que solo mareros hacían... que era el graffiti. Que era graffiti. Estigmatizado. Exacto. Sí. Y mucho estigma en la ropa, en los colores del pelo, en las parejas de diversidad. Todo ha sido como un trabajo, Nino, bueno, antes del 2002. Todo ha sido una cosa. Yo creo que desde los 12 años que en mi casa me decían, te vas a ir así vestido, ¿no? Entonces todo ha sido una lucha, una primera plana, ¿verdad? Siempre estábamos en primera plana, que todos los de ese lugar se raparon, que todos los de ese lugar se pintaron, que todos defiendan a las ballenas. Entonces fue bonito crear un sueño antes de la Sexta, porque después creció 4 grados. Y también se abrió Casa El Águila, que hicimos una intervención en Obra Gris, que también Jugar es Arte. También antes, a mí creo que me llamaron también a 4 grados porque nosotros hicimos el primer festival de arte urbano, y a mí se me metió la locura con 2 amigos más, con Pérez y Renato Macelli, que por qué estaba cerrado el Palacio de Correos, porque esa joya llevaba tanto tiempo cerrada. En eso también. No, yo lo abrí. Nosotros abrimos Correos. Magda Angélica hablaba de eso. Nosotros abrimos... Que fue un colectivo de artistas. Fue 500 artistas que juntamos nosotros. ¿Cómo 3. se llamó ese? Tripiarte. Y sacamos los planos, erizo me pongo. Sacamos los planos de Correos y intervenimos todos los pisos de Correos con arte durante una semana, principalmente un fin de semana, que fue como una cosa que
Lito restauró. La sexta, o sea, todavía no estaba la sexta, ¿verdad? Claro. Pero sí el ambiente cultural de la zona 1. Total. Y también era una frustración que yo quería estudiar Bellas Artes y en mi ciudad no había Bellas Artes. Entonces yo decía, tiene que haber un Palacio de las Artes. Vamos a abrir uno. Entonces abrimos Correos con todos, María Adela, Regina, Ícaro. Regina Galindo. Sí, o sea, Puros artistas, la creme de la creme de los creativos de Guatemala. fue el primer festival de performance de Centroamérica. Fue cuando ella se colgó del arco. Sí. Wow, Ujú, sí, yo tengo sí. memoria de eso y no estaba Ella hizo directamente lo del involucrada. arco como una semana antes y después durante Tripiarte hizo Esperando a mi príncipe gris, que lo hizo arriba del otro lado del puente. Entonces sí te digo que ya agarré fuerza con lo de Correos. Después abrimos un show de Saúl en la Sexta también que invadimos. Poco antes de que se inaugurara la peatonal de Sí, la Sexta. lo que mi idea fue Vitrinarte hacer se un llama. museo Ahí de ya estaba yo en vitrinas. la historia. Exacto, que eran 2 cuadras y media usando las vitrinas con artistas, Sí. no para hacer un museo al aire libre y un museo peatonal. Entonces todo eso como que fue creciendo y creciendo y todavía sigo en la zona 4, ahí está mi oficina, Sí. administro unos lugares allí y bueno, ahora ya estoy viviendo en el Hipódromo, que es otra calle para Otro mí barrio tremendamente potencial increíble. Sí. Pero sobre todo sigo viviendo en Guatemala, que a mí me parece que Guatemala es una ciudad hermosa. Obviamente creo que nos falta metro y túneles y un montón de infraestructura en cuanto al tráfico específicamente. Pero su clima, sus restaurantes, su gente, sus árboles. Sí. Es una Que- ciudad increíble, alucinante, su paisaje. Su naturaleza, ¿no? Su De naturaleza país, y de nuestra, los barrancos. Los y barrancos. nuestra naturaleza de los Nuestra guatemaltecos, naturaleza, sí. que es tan hermosa y tan educada. Sí. Entonces ahí yo vivo en esa alucinación. No, es que es impresionante. Y luego, porque juntos, de alguna manera, bueno, la vida nos juntó un poquito más tarde de todos esos ya proyectos que tú venías realizando, pero específicamente en Zona 4, porque me interesa mucho recorrer contigo el gran aprendizaje que fue haber logrado todo lo que se logró en 4 grados norte y que después no fue sostenible, porque para mí, profesionalmente hablando, es de los grandes aprendizajes de cómo el urbanismo tiene una relación directa con la el ciudad ser y el humano, humano. porque sin ese ingrediente que es básico, que cualquiera pensaría si la ciudad es para la gente, de verdad, para las personas, ¿cómo fue que todo eso no fue sostenible? Y luego te pegas el brinco, porque ahí yo ya entro en el panorama, al 2011, con ese festival, ya ven la capacidad creativa y de gestión y de producción que tiene Javi. Hicimos todos arte, que era todos, el arte era un 4, porque era en zona 4. ¿Cómo fue ese nuevo detonante y cómo fue que más o menos el mismo grupo vuelve a revitalizarse y agarrar energía, gana de volver a empezar con transitar la utopía? Transitar la utopía, me encanta. Y ahí hay que llamar a Jan Samayoa también, que estuvo con nosotros, También. el equipo. Alejandro, ¿verdad? Tú. Bueno, la verdad que este festival fue muchas cosas, creo yo, porque primero me acuerdo que un día fuimos a caminar y visualizamos las galeras. Y cómo veíamos nosotros. Parecía un western. Ajá, el western donde sale ese enredo de paja, porque no había nada, ahí. solo había viento. Y lo que había sido 4 grados norte en ruinas, en un abandono, sin personas, sin gente presente. Eso fue Sí, lo que pasó tremendamente también fue impactante. abaratar el alcohol, Ajá. las muertes que hubieron ahí, los Un asaltos gran que hubieron error, ahí. sí. Entonces todo eso lo que hizo fue cerrar 4 grados, literalmente cerrar y empezar un abandono que para mí siempre lo digo que fue como un invierno, cuando el árbol bota todas las... Estaba en hibernación, me encantó Estaba en esa figura hibernación. porque no estaba muerto, la gente decía murió 4 grados, pero estaba Exacto, pero hibernando. los que estábamos ahí sabíamos que era solo un invierno para despistar al enemigo. Y me acuerdo que empezamos a soñar lo imposible. Sí. Abramos un túnel acá, abramos otro allá. Conectemos esta bodega, pero hay que demoler Hay que demolerla. Y donde está ahora la Da Vinci, que hicimos un recital de poesía. Bueno, la R.
con Panchorizo Sí. y la tarima que se montó encima de la Plaza de la República, ¿no? En plena Séptima Avenida. Impresionante. Una tarima gigante. Sí. Y el OEG que hicimos la torre de control allí con todas las Y oficinas. Trovallas, ese Y es un Ronnie. actor. Vamos a No, traer Ronnie- a Ronnie a esta mesa. Ronnie para mí es uno de los Sí. leones más grandes de Sí. la ciudad Sí. en cuanto a cultura. Totalmente. Y que ha su sobrevivido todas perseverancia. las etapas. Él ya estaba antes de 4 grados, Él es ¿no? una estrella de luz. Sí, Ajá. totalmente. Entonces, juntar a todos estos actores se hizo un festín, ¿no? Porque juntar a todos los artistas. Y yo creo mucho, Nino, y esta es mi parte arquitecta o interiorista que soy, que los espacios hablan Totalmente. y cuentan y además reclaman Ujú, sí, porque tienen su propia su vida. impronta, ¿no? Sí. Ajá, y te susurran y se meten a los sueños. Y yo me acuerdo mucho que esas bodegas pedían ser abiertas, así Sí. pedían ser abiertas, y también la S, que todavía no está hecha, pero la S de la séptima, que va hacia 4 grados y hacia el TEC, Ajá. ¿verdad? Todavía falta hacer Sí, ese pedacito camino, que conecte, sí. pero también eso era una cosa muy fuerte, y después acompañar con música, perros, niños, tercera edad. Yo siempre digo que una ciudad civilizada es donde hay patinetas y silla de ruedas. Claro. Porque si hay patinetas es del, que del extremo al extremo, es lo que yo hay, digo. hay Sí. lugar para patinar. Y si hay silla de ruedas es una revelación de que somos una ciudad que cuida la tercera edad. Correcto. Entonces, eso pasó, eso sucedió en este Sí. festival y lo logramos, Fue pura Nino. magia. Llovía, Fue correr. no sé, donde está Javi siempre hay algo místico que sucede, son esas energías que tú provocas, pero efectivamente ese fue el detonante clave que logró volver a colocar en el mapa Eso, el mirar. de las instituciones, de los inversionistas, Inmobiliarias, los bancos. artistas nuevamente encontraron un Canva donde expresarse, ¿no? Y ese Canva debiera ser la ciudad. Y a partir de ahí, digamos, no ha parado, ¿no? Hay muchas debilidades, está la inseguridad, la convivencia, generar estas alianzas que no siempre son bien entendidas, tal vez no hay la apertura en las instituciones públicas como debería, pero sigue vigente y sigue atrayendo a diferentes actores, que es la base de generar una ciudad, ¿verdad? Una ciudad diversa, que sea interesante y valiosa, y sobre todo que sea el lugar para desarrollarnos mejor, que al final es eso. Siempre me pregunto yo, con tu capacidad de ser visionario, porque efectivamente tú tienes cierto don futurólogo, Un futurólogo. ¿cómo ves tú el desarrollo de Zona 4? Yo tengo miles de sueños todavía centrados en ese espacio. Tenemos el reto y el compromiso de que esto se replique en otros barrios de la ciudad de Guatemala, pero también, como tú decías, en otras ciudades que se están enrollando en los mismos vicios caóticos del desarrollo urbano que deberíamos haber aprendido acá, pero que no se ha logrado asimilar. Particularmente, ¿tú cómo ves el desarrollo de Zona 4 en un plazo de mediano plazo, 5 a 10 años? ¿Seguirá existiendo, seguirá creciendo? Aquí estamos como en un dilema, ¿verdad? Porque todo tiene que ver con planificación urbana, Sí. con los plots. Y yo creo que nuestra MUNI a veces no focaliza eso, no pone la fuerza o la intención, porque no es lo mismo llenar un formulario que llenar un formulario con Exactamente, intención. tener la visión, ¿no? Tener la visión de lo que queremos que suceda. Exacto. Y no ir adivinando con los ojos cerrados, botando Improvisando. todo, improvisando, que al final todos vamos a gastar más dinero, vamos a dañar a más personas y va a ser más incómodo en el futuro. Correcto. Entonces ahí lo primero es, para mí, reforzar Corredor Central, que es del mapa al Papa, y que 4 grados se vuelve el ombligo de eso, con centro cívico. Sí. Y bueno, yo soy un apasionado de la urbanidad también. Creo que 4 grados, por fortuna, está en medio de este corredor central, que la verdad que tiene... Geográficamente, en medio. En medio tiene Ciudad Olímpica, tiene todas las centrales de los bancos de Guatemala en la Séptima Avenida. Sí. Bueno, termina en las Américas con un gran parque
y termina en zona 2 de su otra esquina con otro gran parque, pasando por Palacio de la Cultura, por Centro Cívico, la 18, un montón de parques. Entonces yo creo que este corredor central hay que limpiarlo, hay que entenderlo, hay que potencializarlo en el futuro. Ahora específicamente de mi lado, que es mi esquina cultural, yo creo que los edificios nos están comiendo. O sea, yo también creo que nos urge hacer una mesa de debate en todo el buen sentido con las inmobiliarias, porque lo que tenía 4 grados era un ADN cultural. Y yo siento que también el ADN con muchas cosas, no solo la inmobiliaria, con el TikTok y mil otras cosas, se ha ido como masterizando hacia otro lado. Pues hay menos música original, festival de murales no se está haciendo. Sí. Bueno, el Festival del Centro sigue cada vez un poquito más. Pero creo que a nivel cultural hace falta muchísimos espacios para que la gente se pronuncie. Como teatros, vitrinas, escuelas de arte. Creo que paredes que se usan mucho en Chile, en México, en Bogotá, paredes que se puedan intervenir como artistas y que el otro fin de semana pinte otro artista, sin este estigma, transporte público. Entonces, obviamente yo creo que a nivel descentralización 4 grados va a explotar, porque todo el mundo quiere ir al trabajo media hora, no 2 horas o 3 horas en tráfico. Entonces 4 grados queda a un paso de todo, pues de cualquier zona de la ciudad, y más si es de noche queda todavía más cerca. Ahora, solo por decir un dato, de mi oficina que está en la vía 6 en 4 grados, se están construyendo 7 torres. Es tremendo. En un círculo de 3 cuadras. 7 torres simultáneas, o sea que no están terminadas todavía. Y eso que no estamos hablando de lo que va a requerir de agua, por ejemplo, y o de aguas drenajes, sucias, que la infraestructura y basura. Exacto. Sí. Y cómo se vamos, o sea, yo creo que todo el mundo está construyendo, pero en su esquinita, y no estamos pensando qué va a pasar con el drenaje de la esquina o con el flipón de la empresa eléctrica que ahora va a dispararse. O sea, no hay como una infraestructura para todos estos edificios. Es que, bueno, yo siempre trato de ser muy clara. Yo creo que la ciudad tiene que desarrollarse, tiene que innovar. El tema inmobiliario es súper importante, es un motor económico muy valioso, te da trabajo en la construcción y todo lo demás. Pero siento primero una falta de conciencia de los mismos empresarios que desarrollan, sin tener una visión que la verdad ni siquiera es de largo plazo, sino que de muy corto plazo, en que ellos mismos están consumiendo los recursos que se van a acabar, como el agua, que no les va a permitir seguir con el negocio, ni heredar la empresa a los hijos, ¿verdad?, ni a los nietos. Y eso es una miopía enorme que deberíamos estar ya dialogando como ciudadanos. Y por supuesto, falta el ente público que logre canalizar y mediar entre el desarrollo inmobiliario, pero la sostenibilidad también, y sobre todo que prepare la ciudad para un desarrollo que puede ser beneficioso si lo hacemos con esta mirada de escala humana, de convivencia, de espacio público, y no solamente del lucro del último centímetro cuadrado, que al final es lo que se está buscando en el desarrollo actual de las empresas inmobiliarias. Y por eso también, bueno, para mí siempre, cada vez que puedo, invito a la gente a involucrarse, no solo con la creatividad y el arte, que aquí tenemos al máster de eso, sino también en la toma de decisiones, no solo en la empresa privada, sino que también en lo público, ¿verdad? Exacto. Que al final los espacios, si no los llenamos nosotros, siempre van a ser ocupados y no siempre de la mejor manera. Sí, yo creo que ahí nuestra masterclass es Centro Cívico, que tiene artistas, correcto, con su construcción, militares, urbanistas, empresa privada, inmobiliarias, y estamos viendo una visión que se ejecutó el 70% del 100%. Y a través de la arquitectura dignificando las instituciones públicas, como el Seguro Social, como la municipalidad, ¿no? Todo ese... Los ciudadanos. Los ciudadanos. Porque el lobby de la MUNI es increíble. Exactamente. O sea, tú te sentís que estás entrando a un lugar especial. Así es. Entonces yo creo que todo esto tiene que practicarse. Sí. No, nos heredaron esto en los 60s y solo eso se quedó, y después, ¿qué se ha hecho? Sí. ¿Dónde está la obra pública?
Hay que actualizarnos. Hay que actualizarnos sobre todo en los drenajes y las aguas, que yo creo que cosas que no se ven. Lo más importante ahorita va a ser el agua. Sí. Va a ser un gran problema. Pero para mí, regreso a mi esquinita, es muy importante el color. Para mí es muy importante la poesía, la puesta en escena, el cine, el teatro, porque un país, si no tiene una visión artística, solo va a crecer como una máquina, no le va a faltar espíritu, mística. Entonces yo creo que esa identidad guatemalteca es tan rica, pero la tenemos tan en el closet. Total. Entonces yo creo que hay que salir del closet con todo nuestro bagaje maya, con los que somos, los ladinos, los mestizos, los negros. La herencia que está ocultada. La tenemos por no todos se lados. ve en la ciudad. No se ve y es el escenario donde nos desarrollamos. Se nos acabó el tiempo, mi querido Javi. La verdad que este es el primer capítulo de muchos. Nos encontramos acá en un siguiente programa de Ciudad Viva. 1,000,000 de gracias por aceptar. Muchas gracias a todos, Nino. Gracias por este espacio. Adiós, adiós. Chao, chao.